Hermanos y hermanas, buenas tardes. Una vez más estoy empezando a grabar un video y hoy trataremos el tema del día en que nuestro Redentor Yeshua murió. Pregunto, ¿Cristo murió un viernes o murió un miércoles o un jueves, como muchas veces muchos explican o enseñan? A continuación, antes de seguir y comenzar con este tema, los invito a que pidamos la bendición de nuestro Dios y oremos, por favor. Bendito Padre y soberano Rey, le agradecemos, Señor, por permitirnos en esta hora poder conocer una verdad más, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, para poder aprender correctamente el día en que nuestro Mesías, nuestro Yeshua, murió en la cruz. Que sean tus palabras las que se pronuncien en esta tarde y sea que tú des conocimiento a las personas que van a escuchar y que están errados en este tema. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos y hermanas, aquellos que aún siguen creyendo que el Señor murió un viernes, pregunto, ¿se puede contar 3 días y 3 noches entre el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, como se le llama? Es casi universalmente aceptado que Cristo fue crucificado un viernes y que resucitó de entre los muertos un domingo o primer día de la semana a la salida del sol. Entre los que se dicen cristianos, a casi nadie se le ha ocurrido poner en tela de juicio tal tradición del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección, ni a comprobar la veracidad de esto. Estudiando los textos y contextos de los acontecimientos que se llevaron a cabo durante este tiempo, se sorprenderá al hacer un análisis detallado de este argumento. Estas pruebas las encontraremos en una sola fuente, irrefutable: las Escrituras. Ahí tenemos la verdad. Hermanos, sin embargo, hace 15 o 20 años, quizás más, y mucho antes, tienen que haber habido disidentes en relación a este tema, que Cristo no murió un viernes, porque no tenemos, ¿no es cierto?, 3 días y 3 noches del viernes casi a la puesta del sol, al domingo en la mañana, cuando fueron a las primeras horas las Miriam a visitar la tumba. Desgraciadamente no hubo testigos oculares de la resurrección, ni siquiera sus apóstoles tuvieron más fuente de información que los documentos que están a nuestra disposición en el día de hoy, la revelación bíblica. Por consiguiente, cualquier tradición que no esté de acuerdo con la revelación de nuestro Padre Celestial debe ser desechada. ¿Cuál es la verdad de estos hechos? Los incrédulos fariseos le pedían a Cristo que les diera una señal, una prueba sobrenatural de que Él era el Mesías que se había anunciado. Cristo contestó: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateos 12, 39, 40. Ahora bien, consideremos la tremenda importancia y el predominante manifiesto de tal única declaración. Nuestro Mesías indicó con toda franqueza que la única señal que daría para probar que era el Mesías sería su permanencia de 3 días y 3 noches en el sepulcro,
en el corazón de la tierra. ¿Y cuál es la certeza de todo esto? Estos fariseos, quienes se negaban a reconocer a Cristo como el Mesías, exigían una prueba. El Señor les ofreció solo una, y ella no era el hecho de la resurrección en sí, sino la duración del tiempo que Él habría de permanecer en el sepulcro o el Seol antes de ser resucitado. Reflexionemos en lo que esto significa. El Señor se basó su derecho a ser nuestro Salvador, en la promesa de permanecer exactamente 3 días y 3 noches en el sepulcro. Si Él estuvo exactamente 3 días y 3 noches en la tumba, entonces es el Salvador. Mas si dejó de cumplir su señal, debe ser rechazado como impostor. No es de extrañar que Satán haya inducido a los incrédulos a burlarse de la narración de Jonás y el gran pez, ni que haya establecido una tradición que niega que Yeshua sea el Mesías. Por lo tanto, Yeshua menciona la señal de Jonás para hacerlos entender que él estaría ese tiempo acertado en el Seol, en la tumba, en el sepulcro. Volvemos a preguntarnos, ¿qué son los 3 días y las 3 noches? La definición de las Escrituras con respecto a la duración de los días y las noches es muy sencilla. Aún estos mismos críticos reconocen que en hebreo, lengua en que el libro de Jonás fue escrito, la expresión 3 días y 3 noches quiere decir un periodo de 72 horas. Es decir, 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas. Ese, según reconocen los mismos críticos, fue un periodo de 72 horas. Y Cristo dijo claramente que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así Él estaría en el sepulcro en el mismo espacio de tiempo. Esa es ¿cuánto se llama? Lo que Cristo mencionó. Jonás, como sabemos, tuvo 72 horas, del cual después fue vomitado, ¿no es cierto?, o resucitado, como dicen algunos, sobrenaturalmente por el Todopoderoso, para venir a ser el Salvador de los habitantes de Nínive, al proclamar la advertencia divina. De la misma manera, Yeshua permaneció 72 horas en el sepulcro y luego fue resucitado por el Padre para ser Salvador de la humanidad de este planeta llamado Tierra. ¿Sabía Cristo cuánto tiempo había en un día y noche? Texto tras texto nos dice que el Mesías resucitó al 3er día. Veamos cómo la Escritura define este periodo. En Génesis 1, 4 y 5 nos dice, leamos: separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, oscuridad, y la mañana, luz, un día, el primer día. Y en el versículo 8 dice, y llamó Elohim a la expansión cielo, y fue la tarde oscuridad, y la mañana luz, el día segundo. En el versículo 13 del mismo capítulo leemos, y fue la tarde, ahora 3 periodos de oscuridad llamado noche, 3 noches, y la mañana ahora 3 periodos de luz llamado día, 3 días, el día tercero. Sin embargo, muchos cristianos, entre comillas, se festinan diciendo que eso es una falsedad porque se aplica el famoso cómputo inclusivo. Los judíos usaban ese sistema. Pero si Cristo hubiese dicho solamente 3 días y 3 noches, que aún tampoco es así, podría haber sido, pero analicemos en qué consistía esto.
La forma usual de los judíos de contar intervalos de tiempo era el cómputo inclusivo, es decir, contar los días, años, etc., incompleto al principio y al final de un periodo como si hubiera sido unidades completas. Entonces ellos dicen, murió un viernes, por lo tanto resucitó el domingo en la mañana y por lo tanto tenemos 36 horas y se toman como 3 días. Es que Cristo no dijo eso. Él dijo claramente 3 días y 3 noches. Y si usted cuenta 3 días y 3 noches, son 72 horas. Este método es erróneo para este caso cuando hay una clara separación dentro del día entero, día y noche. Muchos cristianos avivan con este método o cómputo no dándose cuenta del terrible error. ¿Qué hay de erróneo en estas palabras claras y simples de Cristo? ¿Cómo sabe la alta diatriba ilustrada y juiciosa que Él fue crucificado el Viernes Santo y que volvió a la vida el domingo, primer día de la semana? Esto no es más que una tradición que se nos ha enseñado desde la niñez y que hemos aceptado como cierta. No obstante, en Marcos 7:13, Cristo nos advierte que no invalidemos la palabra de Elohim con nuestra tradición. Y eso es lo que hemos aprendido durante nuestra vida. Tal como explicamos tiempo atrás, el asunto del diezmo, la fecha del nacimiento de Cristo. Tal como usted escucha. El periodo que duró el ministerio de Cristo, todo esto es una tradición que se nos enseñó y que fue una embarrada que se mandó un ignorante en las escrituras. Además, este personaje era el famoso Constantino. Además de ser ignorante, ¿no es cierto?, era un pagano adorador de la diosa Mitra. Y lo voy a repetir las veces que sea necesario. De ahí comenzó todo este montón de mentiras. Hemos examinado, mis queridos hermanos y hermanas, 2 testimonios bíblicos en los libros de Mateo y Jonás, y ambos determinan que la duración del tiempo que el cuerpo de Yeshua permaneció en la tumba fue de 3 días y 3 noches. Lo que las escrituras definen claramente como 72 horas. Ahora pasemos a analizar otros 4 testimonios en las escrituras que prueban lo mismo. Preste atención lo que dice Mateo 8:31. Perdón. ¿Qué nos dice Mateo 8:31? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hasta un niño puede calcular esto. Si el Mesías hubiera muerto un viernes y resucitado después de un día, la resurrección habría ocurrido el sábado por la tarde. Y si después de 2 días habría acontecido la tarde del domingo. Y si después de 3 días, la tarde de un lunes. Y eso nos enseña las Escrituras. Pero sigamos. Examinemos ahora este texto, ¿no es cierto?, cuidadosamente. No podemos por ningún proceso de aritmética sumar nada más que un total de 72 horas, 3 días y 3 noches. En una resurrección que ocurrió 3 días después de que lo colgaran en la cruz. Si Yeshua permaneció en el sepulcro solamente desde el viernes hasta la puesta del sol, hasta el domingo por la mañana, se nos presentan 2 posibilidades. O este texto debe ser eliminado de las Escrituras, o bien tenemos que rechazar al Mesías como nuestro Salvador, porque mintió, aparentemente mintió. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Si Él resucitó después de 3 días, pudieron haber pasado más de 72 horas, pero ni un segundo menos.
Ahora examinemos Marcos 9:31. Espero que le haya quedado claro lo que le expliqué recientemente. Si hubiese resucitado el domingo, Cristo no era el Mesías, habría mentido. Y mi Cristo no miente y nunca mintió. Ahora examinemos, como decía Marcos 9:31. Le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La duración aquí expresada tiene que ser entre 48 y 72 horas. Podría ser un segundo más de las 48 y aún así Cristo resucitaría al tercer día. Pero si sobrepasa las horas, ya sería el cuarto día. Si el periodo se extendiera solo desde el viernes a la puesta de sol hasta el domingo a la salida del sol, entonces consistiría de 36 horas solamente, llevándonos a la mitad del segundo día, posterior al día que lo colgaron en el madero. La duración aquí expresada, como dije al principio, tiene que ser entre 72 horas. Agregué el número 48 que no corresponde. Fue un lapso que tuve en este momento. Me disculpo. 72 horas. En Mateo 27:63 leemos que los principales sacerdotes y los fariseos repitieron la declaración del Mesías. Después de 3 días resucitará. Esto no tiene otra interpretación posible que 72 horas completas. En Juan 2:19-21 leemos lo siguiente. Respondió Cristo y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas el que hablaba del templo de su cuerpo, para ser levantado en 3 días, después de ser destruido, después de haber sido muerto y sepultado, o colgado o enterrado, como quiera llamarlo, tendría que ser resucitado precisamente 72 horas. Si aceptamos todo el testimonio de las Escrituras, tenemos que llegar a la conclusión de que Yeshua estuvo exactamente 3 días y 3 noches, 3 días completos de 24 horas cada uno, o sea, 72 horas en el sepulcro. De otra manera, la única prueba sobrenatural que él dio tiene que ser rechazada si fuera, ¿no es cierto?, al contrario, que hubiesen sido 36 horas. Pero Cristo resucitó a las 72 horas. Y ya lo vamos a ver. ¿A dónde están los errores? Ahora analizaremos celosamente lo siguiente. Para que fueran 3 días y 3 noches, 72 horas, lo de su permanencia en el sepulcro, su resurrección tuvo que haber ocurrido 3 días más tarde, exactamente a la misma hora que su cuerpo fue colocado en la tumba. Es menester que comprendamos este importantísimo hecho. Si podemos saber la hora en que fue sepultado, escuche bien lo que le estoy diciendo. Si podemos saber la hora en que fue sepultado, sabremos también la hora de su resurrección. Si el entierro, por ejemplo, hubiera ocurrido a la salida del sol a fin de que el cuerpo quedara 3 días y 3 noches en la tumba, la resurrección hubiera tenido que ocurrir a la salida del sol 3 días después. Si él fue sepultado a la puesta de sol, la resurrección debía ocurrir 3 días más tarde a la puesta del sol. El día de la crucifixión fue llamado preparación. Ahí comienza un gran problema. O un día antes de aquel día de reposo. Léase usted en Mateo 27:62, Marcos 15:42, Lucas 23:54 y Juan 19:31. Ahí va a encontrar eso lo que le estoy diciendo. Ese día terminó a la puesta de sol según el cálculo escritural de acuerdo a Levítico 23:32. Anote eso y compruébelo con su escritura. Cristo, nuestro Mesías, clamó a gran voz en el madero, pues poco después de la hora 9, que corresponde a las 3 de la tarde. Léase en Mateo 27, 46, 50, Marcos 15, 34, 37 y Lucas 23, 44, 46. El Evangelio de Juan no consigna
este hecho. Yeshua el Mesías fue enterrado antes de que ese día terminara, antes de la puesta del sol. Léase en Mateo 27, 57, Lucas 23, 52 al 54. Y Juan añade: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Mire qué importante. ¿Qué es lo que se celebraba? ¿Cuál es el día de la preparación? La Pascua de los judíos. Cristo murió para la Pascua de los judíos. De acuerdo con las leyes observadas por los judíos, todos los cadáveres tenían que ser sepultados antes de que comenzara un sábado o alguna otra fiesta solemne. Por eso, el Mesías fue enterrado antes del ocaso, el mismo día que murió, y como ya leímos, su muerte había ocurrido poco después de las 3 de la tarde. Por lo tanto, se debe contar el momento que se deposita en el sepulcro, no en el momento que muere. Notemos cuidadosamente, el cuerpo de Cristo fue enterrado a una hora avanzada de la tarde. Fue entre las 3 pasado meridiano y la puesta de sol, como lo prueban estas escrituras. Y puesto que la resurrección había de ocurrir 3 días más tarde, poco antes del ocaso, sorprendentemente como parezca, esta es la verdad pura de las Escrituras. Cristo resucitó al ocaso de un día sábado de reposo semanal. Tenemos otros detalles, vamos a ir llenando detalles para que vayan comprendiendo ustedes. En Marcos 15:42 dice: puesto que era el día de la preparación, esto es el día del Shabbat, cuando la noche se aproximaba, es decir, ya estaba por llegar el día sábado especial, Joseph de Arimatea pidió solamente el cuerpo del Mesías a Pilato y se lo concedió, previo consultar si ya habían muerto los 3 crucificados. Si Yeshua resucitó a cualquier hora, entonces no permaneció 3 días y 3 noches en el sepulcro. Si resucitó a cualquier otra hora, dejó de cumplir la única señal que comprobara que él era el Mesías, Hijo del poderoso viviente. En otras palabras, o resucitó al final del día tercero, cerca de la puesta del sol, o no fue el Mesías. Así de simple. Pero yo le creo a la palabra del Señor que mi Cristo, mi Salvador, mi Mesías, resucitó casi a la puesta del sol aquel sábado, porque murió un miércoles, y se lo voy a explicar después. La prueba de que él era el Mesías dependía del cumplimiento de esa señal. Así pues, una tradición que por tanto tiempo ha sido estimada como auténtica debe ser rechazada, porque es falso. Una vez se aplica el sofismo, verdaderos sofistas que enseñaron mentiras por verdades. Ahora llegaremos a otra objeción que es importante para que sepan ustedes, que algunos han presentado, y con todo es precisamente el punto que prueba esta verdad. Ya hemos demostrado con los 4 evangelios que el día de la crucifixión se le llamó la preparación, el día de preparación. Era el día de preparación para el Shabbat. Pero pregunto, ¿para cuál Shabbat? El Evangelio de Juan da la respuesta exacta. Es el único evangelio que da la respuesta exacta. Era la preparación de la Pascua, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan 19, 14 y 31. ¿Qué es un día de reposo sábado de gran solemnidad? Si preguntamos a cualquier judío, nos dirá que es uno de los días santos anuales, o sea, una fiesta, una de las fiestas, los moedines del Señor. Cada año los israelitas observan, ¿no es cierto?, las fiestas, los cuales son sábados o días de reposo especial, de gran solemnidad. Tenemos el Pesaj, tenemos el Pentecostés, tenemos el Sukkot.
Cada uno de los sábados tiene una fecha fija en el calendario sagrado establecido por nuestro Padre Celestial, por cuanto las fechas de estos días santos son fijas según el calendario sagrado el calendario que nos dio nuestro Dios. Y no este calendario que estamos usando romano. No romano, fue del Papa Gregorio. Antiguamente en el periodo de Cristo se usaba el calendario juliano, que ese era el calendario romano. Sigamos entonces. Dijimos que cada uno de los sábados anuales tiene una fecha fija en el calendario sagrado establecido por nuestro Padre Celestial. ¿Por cuánto? Las fechas de estos días santos son fijas según el calendario sagrado. Ocurren en diferentes días de la semana y en diferentes fechas según el calendario romano que usamos hoy. Por ejemplo, pueden caer el lunes, jueves o domingo, etc. En cualquier día de la semana. Si estudiamos los textos siguientes, entenderemos que todos estos días se consideraban sábados o días de reposo. En Levítico 16:31, 23 al 24, o sea, Levítico 23-24, del 26 al 32 y 39. Observemos lo que dice Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser colgado en el madero, o ser crucificado. Si leemos todo este capítulo, veremos que Cristo nuestro Señor fue crucificado un día antes de la Pascua, el día 14, porque el 15 se celebraba. De hecho, recuerden que los los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse, porque ese día iban a comer la Pascua. Al siguiente día, iban a comer la Pascua. Pues ya estaba en el día miércoles. ¿Qué era la Pascua? Buena pregunta. Y vamos a dar la respuesta. En el capítulo 12 del libro de Éxodo encontramos el relato de la Pascua original. El pueblo de Israel sacrificó los corderos y untó la sangre en los dinteles de las puertas y de sus casas como una señal. Y donde quiera que la sangre fue aplicada de esta manera, el ángel de la muerte pasó por alto aquellas casas, salvándolas de la plaga de mortandad contra los primogénitos. El día después que la Pascua hubo una convocación santa o sábado anual. Observemos las fechas, mis queridos hermanos. Pero el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Ahí lo encontramos en números 16 y 17. Los corderos pascuales sacrificados cada año el día 14 del primer mes, llamado Abib, significaba a Cristo, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Yeshua, el Mesías, en nuestra Pascua, sacrificada por nosotros. Lo dice la palabra en 1 Corintios 5:7. Yeshua fue ofrecido en sacrificio el mismo día en que se mataron el cordero pascual. Era inmolado cada año. Fue sacrificado el 14 de Abib, el primer mes del calendario hebreo. Este día de la Pascua era el anterior o de preparación para la fiesta o gran sábado anual que ocurriría el 15 de Abib. Este sábado puede caer en cualquier día de la semana. Frecuentemente sucede aún hoy, que he observado en jueves. Este gran sábado fue observado un jueves en el año 1962, 1969, 1975, 1972, 1982, 1996, etcétera, etcétera. Nunca cae, ¿no es cierto?, todos los años en el mismo lugar, porque acuérdense que el calendario hebreo era lunar. El calendario de los hebreos muestra que el año en que Cristo fue colgado, el 14 de Abib, día de la Pascua, fue un miércoles, y que el sábado anual fue jueves. Era este el sábado que se acercaba cuando José de Arimatea se apresuró a enterrar el cuerpo de Cristo casi al finalizar aquella tarde del miércoles. Hubo 2 sábados diferentes en esa semana, un sábado semanal
y un sábado anual o de gran solemnidad. Hay otra prueba también que quiero que se entiendan, mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿cuál día de la semana fue la resurrección? Las primeras investigadoras fue Miriam Magdalena y sus compañeras. Vinieron al sepulcro muy temprano el primer día de la semana, siendo todavía oscuro. Llegaron al alba cuando el sol comenzaba a rayar. Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Estos son los textos que, según la mayoría de la gente, indican que la resurrección tuvo lugar el domingo por la mañana a la salida del sol. Sin embargo, no dicen tal cosa. Cuando las mujeres llegaron a la tumba ya estaba abierta. A esa hora de la mañana del domingo estaba aún oscuro. Yeshua no estaba allí. Notemos que el ángel dice: no está aquí, pues ha resucitado. Puede buscarlo en Mateo 28, 5, 6, Marcos 16, 6, Lucas 24, 6 y Juan 21 y 2. Cuando llegó la alborada de aquel domingo, Yeshua ya había resucitado. Por supuesto, se levantó de la tumba la tarde anterior, cerca de la puesta de sol en aquel sábado. Y podemos decir, por eso Él se dice que Él es el Señor del sábado también. Como sabemos que el entierro tuvo lugar a las horas posteriores del día miércoles, casi al anochecer, la conclusión lógica es que la resurrección del Mesías ocurrió el sábado por la tarde, ya bien entrada la tarde, casi al llegar, ¿no es cierto?, el día primero. El sábado terminó la puesta de sol. Era ya tarde aquel día, poco antes del principio del primer día de la semana. No fue entonces una resurrección dominical, sino sabática. Les guste o no les guste, así fue. Hay otra prueba que es muy decidora en relación a este tema. Léase Mateo 28:1. Dice el texto en griego: al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, etcétera, 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 fueron, ¿no es cierto?, a ver al sepulcro. Al final de los sábados, no dice al final del sábado. ¿Por qué dice sábados? La palabra que ahí aparece es sabatón. Está en plural, porque hubieron dos sábados, miércoles y el miércoles, y el sábado, ¿no es cierto?, el séptimo día, como corresponde al sábado, al reposo semanal. Claro y preciso. Este texto nos indica claramente que hubieron dos sábados esa semana: el sábado de gran solemnidad, una de las fiestas de Jehová, y el sábado semanal de la ley. Leamos Mateo 28, 6. El testimonio del ángel de Dios, el mismo que ahora presentamos como prueba. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ciertamente Él no resucitó, como dijo, sino se levantó a la hora exacta que había, ¿no es cierto?, que había predicho. Él permaneció 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él fue resucitado el sábado por la tarde, no el domingo por la mañana. Su muerte y sepultura fueron conforme a las Escrituras, no en oposición a ella. Muchos me dirán que Mateo 16:9 dice que resucitó el primer día de la semana. Sí, así lo dice. Pero yo le respondo que esos versículos del 9 al 20 fue un agregado por la ICAR. El Evangelio se termina en el verso 8 de ese capítulo. Hay muchos teólogos que no se sabe por qué se interrumpió ese Evangelio. Y hubo una forma de poder agregar algo más. Cristo no resucitó el domingo. Es una falsedad, como Mateo 28, 19, como primera de Juan 5, donde aparece, ¿no es cierto?, otro asunto dando a entender sobre la Trinidad, que no es así. Fueron textos agregados, como también agregaron una Pascua en Juan 6, versículo 4. La Escritura ha sido atacada por cientos y por siglos.
Han cambiado textos a la pinta de lo que entiende cada una de las personas y se ha pervertido, y hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que recurrir a los textos no originales, porque no existen los evangelios originales, existen copias de copias, pero por lo menos del griego, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es una falsedad. Fue crucificado un miércoles. Cristo fue colgado en un madero un día miércoles, o sea, a la mitad de la semana. Murió en el madero poco después de las 3 de la tarde y fue enterrado el mismo día, del día antes de la puesta de sol. Ahora contemos los 3 días y las 3 noches. Su cuerpo estuvo allí en la tumba la noche del miércoles, jueves y viernes. Tenemos 36, 3 noches, ¿no es cierto? También estuvo allí durante las porciones diurnas de jueves, viernes y sábado. Por lo tanto, ahí tenemos 3 días. Fue resucitado el sábado ya tarde, poco antes de la puesta de sol, precisamente a la misma hora al del día que fue sepultado. También se puede suponer que Cristo pudo resucitar después de la puesta de sol del sábado, pero eso sería muy ilógico. Juan dice que las mujeres vinieron el primer día, siendo aún oscuro. Eso no quiere decir que recién se había producido la resurrección, pero es imposible que Cristo muriera en viernes, porque es imposible que estuviera 3 días en el sepulcro, como Él dijo. Él mismo lo dijo, que iba a permanecer. Esta enseñanza es un sofismo, es decir, fraudulenta y mentirosa, queriendo enseñar una mentira por verdad. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos, por no decir casi todos, aceptan esta falsedad como verdadera, dejando de mentiroso a nuestro Salvador y Redentor Yeshua. Así de simple. Muchos me han dicho, pero si esto no es una doctrina salvífica. Yo le digo que sí, porque al mentir cometen un pecado. Un pecado dice que no hay que mentir. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, sí, si usted sigue aceptando esto, es una mentira. Y si usted la acepta, está mintiendo. De la misma de los que escribieron esta famosa doctrina de la muerte de Cristo. Espero que esta enseñanza pueda servirles para reivindicar lo que nuestro Señor profetizó, cuánto tiempo iba a permanecer en el sepulcro. Así de simple. Tenemos que reivindicar y no dejar de mentiroso a nuestro Salvador y Redentor Yeshua, el Mesías. Y no dejar tampoco de mentiroso a nuestro Jehová de los ejércitos, que es nuestro Padre Celestial. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final de este estudio. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier duda, al final de este video tengo el teléfono y tengo el correo electrónico. Cualquier consulta o duda me la pueden hacer llegar. O dentro del mismo video yo tengo abierto para poder contestar aquellas dudas. No voy a dudar en ningún momento en responder, pero por favor, pregunten cosas coherentes y no en forma de burla o insultando. No acepto insultos, porque la palabra de Dios no se presta para eso. Podemos tener diferencias, por cierto que sí. Yo respeto tu diferencia, pero sin embargo tenemos que ir a una sola fuente, a esta. Esta es la fuente principal que nos enseña todas estas cosas que hemos estado enseñando. Todas estas doctrinas que hemos enseñado hace atrás, el diezmo, la fecha del nacimiento de Cristo, el periodo, etcétera, etcétera. Colosenses 2:16 al 19, algo por ahí. Eso es la esencia de poder entender la palabra. Solamente las Escrituras nos va a dar la respuesta. Oremos, queridos hermanos. Bendito Dios y soberano Rey, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de conocer una verdad más
y desechar las mentiras que ha puesto el diablo en la mente y en las cabezas de algunos que se dicen cristianos. Corrige, Señor, esta enseñanza de muchas personas que enseñan mentiras. Y para ti mentir es pecado. Padre bendito, que tu Espíritu Santo actúe sobre las personas que van a escuchar este video y que lo hagan con el corazón y la mente abierta y puedan aprender, Señor. Nadie nace aprendiendo. Todos debemos aprender con el caminar de nuestros años. Gracias, Padre eterno, te lo agradecemos y te lo pedimos solo por los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, les deseo las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes y que estas bendiciones también caigan en cada uno de vuestros seres queridos. Que el Señor les bendiga. Shalom Ubrajot.